con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Con Peras y Manzanas, el programa económico de Mega, en un jueves que ha tenido pero una cantidad de noticias, madre mía, qué día más noticioso. Y en el ámbito económico, por cierto, también, pues porque se han conocido las cifras de las alzas en las cuentas de la luz para el mes de enero. El nuevo tarifazo, usted sabe, este año se está normalizando los precios de la luz luego de tenerlos 5 años sin ajustes y reajustes. Bueno, esto ha sido entonces este año muy fuerte y por lo tanto ha sido un golpe duro para el bolsillo. De hecho, en el IPC de octubre, por el alza de la luz, el IPC de octubre tuvo una variación de 1%, lo que fue durísimo. Bárbara Mena, tú has estado reporteando este tema hoy día. ¿Cómo estás? Gusto saludar. Hola Roberto, ¿cómo estás? Y cómo están todas las personas que nos están viendo. Jueves intenso, muy intenso. No solo Dímelo en materia dímelo a económica, mí. usted estuvo corriendo, pero Hoy en la todo el mañana, día. en la mañana con el mago Valdivia y su reformalización y después al mediodía con Monsalve y su detención. Su detención, y eso nos ha tenido a todos ahí atentos, escribiendo. Y además se suma este otro antecedente que es el subsidio eléctrico, que golpea el bolsillo de las familias y que están preocupadas ya porque no es solo un alza, sino que fue el alza de julio, el alza de octubre y ahora el alza que viene en enero de 2025. Sí, es por eso que tenemos de invitada en este Con Peras y Manzanas de hoy a la diputada independiente UDI, Marlene Pérez, a quien nos hemos conectado. Está en el Congreso y nos hizo una pausa para conversar con nosotros porque están los parlamentarios viendo la ley de presupuesto y están con un trabajo, una pega, así que lo agradecemos en el alma que se haya detenido un ratito para conversar con nosotros, con nuestro programa económico. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida a nuestro programa. Hola, diputada. Hola, Roberto. Bueno, un saludo para ti. ¿Y quién te acompaña? La Bárbara Mena, periodista económica también, que la ha entrevistado Hola. varias veces. Bueno, yo estoy... Oiga, sí, pues están con harta le- pega, pues. Sí, con mucha pega. La verdad que se ha extendido más de lo que hubiésemos querido, pero está bien. Hay hartas indicaciones, hartas que no son admisibles, que se pelea la admisibilidad. Hay un tema ahí de poca autocrítica de parte del gobierno, entonces hemos tenido algunos encuentros que no hemos tenido que detener, pero todo en bien de la comunidad y de las personas y en el fondo buscando lo mejor para el presupuesto del 2025. Tenemos grandes desafíos y por lo tanto creo que amerita poder sentarnos, conversar, llegar a acuerdo, que es lo que la gente espera en el fondo. Sí, bueno, usted ha hecho noticia en esto del presupuesto porque presentó una indicación para que los adultos mayores que obtienen la PGU no paguen contribuciones. Le vamos a preguntar de eso, pero queremos comenzar con otro tema donde usted también ha sido una voz en las conversaciones políticas que tiene que ver con las alzas de las tarifas eléctricas, porque en las últimas horas la Comisión Nacional de Energía ha ratificado que en enero habrá un nuevo tarifazo, ha dado a conocer los valores de esto y según las interpretaciones de algunos analistas como Humberto Verdejo, estas alzas van a completar alrededor entre las tres, la de enero, incluyendo la de enero, un incremento de más de 50% en varias regiones. Por ejemplo, donde usted está, en Valparaíso, ahí más de 50%. Donde estamos nosotros, Santiago, y en la región de Copiapó también. Ustedes están en el Congreso viendo además el subsidio eléctrico. ¿Cómo están viendo todo esto, este impacto en la gente, en el bolsillo de estos tres tarifazos eléctricos, completando además o sumando lo que se va a venir en enero del próximo año? Sí, mira Roberto, este es un muy buen tema, que bueno abordarlo, porque yo creo que hemos visto varias alzas en el tema de las viviendas, en el tema de los arriendos, ahora en el transporte público, pero el tema de la electricidad yo creo que ha sido sin duda lo que más ha golpeado a las familias chilenas, porque esto va a tener un impacto tan grande, no solo en las personas de más escasos recursos, para la clase media, para las pequeñas empresas, para esa señora que tiene el negocio, esa panadería, y van a subir los alimentos. Esto es una cadena. Y a mí me da mucha impotencia, porque fíjate que yo intento ser lo menos sesgada posible, intento mostrar una forma de hacer política de manera distinta, pero yo insistí con el ministro cuando comenzamos con el proyecto de estabilización tarifaria, proyecto que yo no aprobé, y cuando iba a los medios
me cuestionaban porque decían, las cuentas hay que pagarlas, y efectivamente, claro, hay que pagarlas, pero ¿cómo lo haces cuando es insostenible para las familias, cuando no pueden derechamente? Porque sabía que se venían 3 cuentas, 3 alzas, y 3 alzas tan considerables como la que tú acabas de mencionar, que la que viene ahora en enero, que en algunas regiones va a ser mayor al 50% el aumento de las cuentas. Entonces, de verdad que preocupa, más aún con un ministro que para mi gusto no ha dado el ancho, con un ministro que definitivamente no ha estado a la altura. El ministro de Energía, Diego Pardo, se refiere usted, ¿no es cierto? Absolutamente, pero absolutamente. Mira, los mismos parlamentarios del oficialismo salieron a levantar la voz con mucha fuerza porque presentó en primera instancia un proyecto engañoso, poco transparente, y Cámara de Diputados, y cuestionado para quienes no lo aprobamos. Pero luego, al correr de los días, se empezaron a dar cuenta que efectivamente se venía un alza considerable, no solo en julio, sino que en octubre. Y es de lo que estamos hablando hoy día. Luego, él hace un proyecto. Perdón, ¿me hablaste, Bárbara? Sí, diputada, perdón que le interrumpiera, pero le quería consultar en ese sentido. Usted cuestiona al ministro de Energía, Diego Pardo. Me imagino que quería preguntarle, ¿qué le parece el subsidio eléctrico? Que se está ahora tramitando en el Congreso, se está buscando ampliar la cobertura a 4,7 millones de personas. ¿Qué le parece esa iniciativa? ¿Es suficiente para poder amortiguar estas 3 alzas? Bárbara, cuando yo hablo del fracaso del ministro Pardo, lo digo justamente por eso. Imagínate que era para 4.700.000 hogares y resulta que postularon 1.900.000. ¿Me entiendes? Familia, hogares. O sea, ¿cómo te lo explicas tú que en el fondo algo tan necesario, algo que yo estoy acá, veo en los cerros de Valparaíso, pero en general hay tantas personas que están pasando momentos súper complejos económicos y que hayan postulado 1.900.000 cuando el subsidio era para 4.700.000? Entonces, claramente ahí tú te das cuenta que la gestión fue paupérrima y que no se está haciendo la pega como corresponde, no se está llegando donde las familias que lo requieren, y estamos por el concepto de IVA, ya van a tener ellos recursos como para qué, como para poder subvencionar y, digamos, estas postulaciones a quienes postularon, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Habla de paneles. Yo estoy súper de acuerdo de que tenemos que avanzar a las energías renovables, ¿me entiendes tú? Comparto absolutamente, pero no un proyecto que partió de una forma y que empezó a fracasar en el camino. O sea, yo estuve de hecho en la última reunión, en la última comisión de energía, en donde claramente no hay acuerdo, y solamente por el tema y el concepto de recaudar el IVA del aumento que van a tener las cuentas de la luz se podría financiar este subsidio. Por lo tanto, yo creo que no se va a apoyar y que no se va a aprobar como el ministro Oiga, diputada, lo quiere. Efectivamente, Bárbara estuvo hoy día reporteando esta novedad, ¿no? Que es el anuncio que hizo el ministro de Energía al reconocer de que no se va a completar todo el número de hogares que ellos pretendían para tener el subsidio, por lo tanto, y la plata va a estar aprobada. Entonces, ¿qué hacemos con esa plata? Bárbara, cuéntanos un poco eso y podremos presentar una declaración del ministro. Sí, tenemos declaración del ministro. Lo que pasa es que, como justamente en el segundo proceso de postulación a este subsidio eléctrico no se completó, no excedió toda la totalidad de personas que podía ser beneficiaria. Se pensaba que eran 4,7 millones de hogares, y finalmente solo postularon 1,8 millones de personas. Es harta la diferencia. Entonces quedó un restante. ¿Y qué es lo que dice el ministro bajo este antecedente? Es que posiblemente esos recursos restantes se podrían utilizar en un plan masivo de paneles solares, o sea, instalar paneles solares en hogares de clase media, con el fin de también llegar a otro sector de la población, que sería la clase media, ya que este subsidio eléctrico abarca a los sectores más vulnerables. Y para eso ¿tienen que presentar una indicación al proyecto? Tienen que presentar, o sea, es que van a presentar indicaciones al proyecto. Pero lo que a mí me queda la duda es cómo se va a implementar ese plan de paneles solares, porque sabemos que la inversión de paneles solares es carísima. O sea, las personas que tienen paneles solares generalmente tienen recursos o han podido acceder quizás por otras
medidas, por otras alternativas. De hecho, para acceder a un panel solar muchas personas se tienen que endeudar a través de un crédito. O sea, no es una inversión fácil. No sé cómo lo podría hacer en este caso el ministro. Es algo que nos van a tener que comentar en algún momento. Tenemos declaraciones del ministro, así que pasemos a escuchar lo que dijo. Se lo comentaba la diputada. Parlamentarios de gobierno y de oposición, en particular la bancada del PPD, nos ha propuesto una idea que hace todo el sentido, que es utilizar estos eventuales excesos de recaudación en lo que era un anhelo importante al momento de iniciar este gobierno, que era aumentar la cantidad de techos solares, con los cuales se entrega una solución más bien definitiva al acceso a electricidad, en particular por parte de sectores de la clase media. Ya, ahí está entonces la explicación del ministro de Energía, Diego Pardo, que reconoce que como se inscribió menos gente para el subsidio eléctrico, va a quedar un dinero disponible y que recibió una solicitud del PPD de ocupar ese dinero para instalar un masivo plan de paneles solares, 100.000 hogares de clase media con paneles solares. La pregunta que le quiero hacer, diputada, es que ¿usted aprobaría esa idea? Porque sí, me parece bien los paneles solares, pero pareciera ser que es mejor llegar con el subsidio a la gente porque el golpe del alza de electricidad es brutal. Absolutamente, Roberto, que a mí me preocupa eso. Y por favor, no quiero sonar sesgada, pero me preocupa la poca autocrítica. O sea, ¿cómo es posible que tú 4.700.000 y logras alcanzar solo 1.900 hogares? Faltó publicidad. Eso, ¿Qué es lo que falta? ¿Una campaña comunicacional? Es que lo que pasa es que faltó todo. La gente necesita ese subsidio. Yo creo que tiene mucha relación también de que no sea automático. Que uno tiene que postular. Eso es lo que dice la Bárbara. Que no sea automático. ¿Sabes cuántas familias lo necesitan y no le... y cuántas familias están hoy? Hoy se escucha porque como él tiene que cortado, explicar, ¿no? ¿qué Sí. le hace pensar a él? ¿Qué le hace pensar a él que hoy día es mejor estos paneles que realmente llegar con este subsidio a tantas familias que hoy día están complicadas, tantas pymes, personas que no tienen el 40 más vulnerable, tal vez tú estás en el 50, pero que tienes de igual forma una necesidad y una urgencia de recibir ayuda para poder pagar las cuentas de la luz? Entonces, ese análisis tan rápido, no quiero decir pequeño, porque la verdad es que no quiero en ningún caso faltarle el respeto al ministro, pero efectivamente, él cómo explica que su propuesta es a las miles de familias que hoy día están afectadas y que no tienen cómo pagar las cuentas de la luz, y esto es insostenible, porque si fueran solo las cuentas de la luz, Bárbara, Roberto, pero sube el pasaje, sube las viviendas, sube los arriendos, sube los alimentos, entonces, y es la carne, no es que uno no quiera avanzar en energías renovables, Bárbara, claro. No es que uno no quiera, o sea, yo lo encuentro interesante, qué bueno que se abran pero a esta alternativa. en otra escala, en otro aspecto. En otra escala. Hay que salir de lo inmediato. Debió haber sido otro proyecto. Oye, tengo unos ejemplos acá que se lanzaron con ya cómo van a cambiar las tarifas. Estábamos hablando de una cuenta tipo de 250 kWh mensual. Por ejemplo, en Santiago, ahora con la alza de junio, estaban 35 lucas y con el alza de enero del próximo año va a subir a 53.000 pesos. Ahí yo coincido con lo que dice la diputada. O sea, los paneles solares, fantástico todo, pero... No, pero y efectivamente... O sea, de 35 a 53.000 pesos. O sea, efectivamente el panel solar es una solución definitiva. Y eso lo sabemos, es una buena inversión, va hacia la transición energética, hay que ir para allá. O sea, eso yo creo que lo tenemos todos claro y yo creo que es una excelente idea. Pero quizás no para ejecutarla ahora, porque ahora la necesidad de las personas es otra. Es como necesitan recursos para poder solventar estas boletas, estas cuentas de la luz. Valparaíso, 43.000 pesos y subiría en enero la cuenta de la luz tipo a 67.000 pesos. Demasiado. Y aquí no solo estamos hablando de los hogares, las pymes que están con pocas ventas, que
ahora probablemente van a tener que pagar más impuestos, que me parece bien que todo el mundo pague impuestos. Todo eso se complica una barbaridad. ¿Tenemos más declaraciones? Sí, yo quería hacerle otra consulta a la diputada. Diputada, pero quería preguntarle ¿qué cree usted que debería hacer el gobierno para poder llegar a todas las personas que podrían ser beneficiarias de este subsidio eléctrico? ¿Qué debería hacer el gobierno si es que no se contempla esta alternativa de los paneles solares? Y si es que se puede también usted ahí acercar un poquito el micrófono, que de repente tenemos un leve corte en el audio. Ah, ya. Ahí espero que se escuche un poco mejor. Bueno, yo creo, Bárbara, que claramente el gobierno creo que se equivocó de la forma, en definitiva, de cómo se hizo la publicidad, cómo se hizo el llamado. El tema automático también es importante, o sea, hoy día tenemos tecnología, por Dios, con los tiempos que estamos viviendo, hay inteligencia artificial, hoy día están todos conectados, quién tiene el 40% más vulnerable, ¿por qué se tienen que inscribir? Si hay personas, dan como por hecho que la gente tiene acceso a internet, o sea, ellos hablan como desde nada, que definitivamente quedó claro de que no se logra llegar. Entonces, hoy día tiene que ser automático. Todos sabemos perfectamente, oye, cuántas personas hoy día están en el 40 más vulnerable y hacerle llegar automáticamente a todas esas personas este beneficio, pero no podemos seguir, se inscriban, como ha pasado con un montón de otros que ha tramitado este gobierno y que han fracasado por lo mismo, porque no avanzamos hacia los bonos automáticos. Dale con el tema de que se tienen que inscribir, como lo que pasó con las cuidadoras. Las cuidadoras de personas postradas tenían que inscribirse para poder recibir un beneficio, cuando las personas ni siquiera algunas tienen acceso a internet, no tienen red de apoyo, etcétera. Entonces, por Dios, yo pido un poco más de sentido común política y entender que este proyecto se hizo para ayudar a las personas más necesitadas y a las personas con estas cuentas que son insostenibles de pagar. Como bien lo decía Roberto, ha aumentado considerablemente y lo peor es que va a seguir aumentando. Entonces, el subsidio tiene que llegar a ellos, a quienes lo necesitan, a los adultos mayores, a las personas que tienen grandes familias y a las personas más necesitadas. Entonces, la forma es que sea automático y no es posible que nos digan de que no se puede, por Dios. Sí, hay que decir que todo el proceso de normalización de las tarifas y lo que vino después para ayudar a la gente con los subsidios no ha estado exento de problemas, polémicas, no se ha llevado bien por parte del gobierno, confuso, difícil, las bajas han sido malas. Por lo tanto, y sobre todo teniendo en cuenta que esto tenía que ser lo más expedito posible, porque este año ha sido un año complejo, la economía está plana, la inflación ha tenido nuevamente IPCs altos en algunos meses, los alimentos ha costado incididos por la luz, los alimentos ha costado una barbaridad que normalicen sus precios, ahora la carne nuevamente está subiendo, por lo tanto es complejo. Nos quedan unos pocos minutos para preguntarle, diputada, por otra noticia económica importante que la tiene usted como protagonista, porque la Cámara en las últimas horas aprobó una indicación suya para eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores que reciben la PGU. Cuéntenos más de esta indicación y qué es lo que faltaría, o sea, ¿va a pie firme en la ley de presupuesto que ustedes están viendo en el Congreso? Sí, yo estoy muy contenta, Roberto. Insisto, creo que acá falta mucho sentido común, tenemos urgencias que son fáciles, que requieren de mucha voluntad política y afortunadamente yo como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social he visto la injusticia de las personas, ¿verdad? Que muchas de ellas, un gran número, ha pagado todos los meses sus cuentas, su subsidio, sus casas, sus propiedades, y resulta que ahora está muy complicado con el tema de las contribuciones. Y siempre se habla mucho de los adultos mayores, siempre se nombran en las campañas sobre todo, exacto, y hay muchos nombres rimbombantes, adultos mejores, pero no, acá tenemos que ser concretos. Y hoy día creo que esta es una ayuda real y necesaria. No falta la gente populista, hoy día salió un diputado, no los voy a nombrar, haciendo un proyecto para todos los adultos mayores que puedan, digamos, eximir de las contribuciones. No, pues aquí tenemos que hablar primero de los más vulnerables,
para que se haga realidad este proyecto tiene que pasar ahora al Senado, en la ley de presupuesto. Yo no tengo ninguna duda que en la próxima semana se va a apoyar también desde el Senado esta indicación que he presentado para eximir de las contribuciones a los adultos mayores que reciben la PGU, entendiendo lo que perciben, ¿verdad? Y que es muy menor y que para ellos significa un tremendo dolor de cabeza con toda la necesidad que hoy día existe para nuestros adultos mayores. Entonces, después del Senado, inmediatamente lo devuelven el presupuesto acá a la Cámara de Diputados y ya después dependería del gobierno definitivamente, pero yo estoy muy contenta porque creo que es necesario, es absolutamente necesario, porque si hablamos de que tenemos compromiso con los adultos mayores, lo tenemos que demostrar en estas acciones. Sí, bueno, un tema muy fuerte, lo hemos reporteado acá, Barbarita, el tema de los adultos mayores y las contribuciones, sobre todo personas que vivían en un barrio que le han llegado servicios, metro, todo, y que han subido y sus ingresos siguen siendo los mismos o pensiones muy bajas, por lo tanto, ahí es una complicación. Diputada Marlene Pérez, le queremos agradecer la gentileza, sabemos que todos los parlamentarios hoy están con mucho trabajo por la ley de presupuesto, así que, pero era muy importante hablar de este tema de la luz, las cuentas de la luz, que es muy masivo, y esto de las contribuciones, que también nos pareció muy interesante y noticioso. Así que muchas gracias. Gracias, diputada. Roberto y Bárbara, gracias a los dos. Yo feliz, yo siempre... Además, poder transmitir a las personas a través de sus programas de lo que estamos haciendo acá en la Cámara de Diputados. Hoy día existe mucho desprestigio de parte de la clase política, pero créeme que hay diputados que venimos llegando y tratamos de hacer las cosas con harto sentido común y con harto compromiso por las personas. Así es que llegamos a acuerdos, que es lo más importante. Eso. Solo con acuerdos podemos avanzar. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias, que le vaya bien. Y vuelva ahí a las discusiones del presupuesto el tiro, si no me la van a retar. Sí. Me voy. Que le vaya bien. Un abrazo. Muchas gracias, Chao. muchas Chao, gracias. chao. Muchas gracias. Bueno, Bárbara Mina, a la vuelta de una pequeña tanda, la respuesta a una pregunta que nos han hecho algunas personas. Oye, en estos tiempos convulsionados, sube el dólar, las bolsas, hay guerra, está complicado todo. ¿Qué hacer? ¿Dónde invertir? ¿Dónde ahorrar? ¿Convendrá comprar dólares si sigue subiendo? Quizás ya no. Muchos preguntan eso. Sí, esa es la pregunta que más nos hacen. ¿Conviene comprar dólares? ¿Conviene comprar dólares? Bueno, a la vuelta vamos a estar hablando con la gente de Fintual, que es la fintech, la niña bonita de la fintech en Chile, ¿eh? Vamos a estar hablando con ellos y respondiendo todas estas preguntas. Pausa y ya volvemos con Peras y Manzanas. Con peras y manzanas. Muy bien, regresamos con nuestro programa con Peras y Manzanas. Bárbara, lo habíamos prometido, ¿no es cierto? El tema de dónde invertir, dónde ahorrar en estos tiempos que están tan turbulentos, con tanta cosa que está pasando, los conflictos bélicos, las guerras, la elección de Donald Trump que movió todo el tablero. Y este dólar que está Dólar que subió, pero volátil. ya hoy jueves bajó 4,6, está en 975. Cerró en 975. Pero de todos modos, los analistas dicen que la tendencia es hacia arriba. Bueno, para hablar de este tema y para responder esa pregunta que nos hacen a nosotros como periodistas económicos, harto, ¿conviene comprar dólares Todos o ya nos preguntan no? eso. Porque además vienen las vacaciones y muchos chilenos les gusta, hacen su ahorrito, les gusta ir al Caribe, a Brasil, qué sé yo, y ahí hay que pagar con dólares, Argentina. A algunos les gusta ir a México. A algunos les gusta ir a México y nosotros ahora vamos a ir a México. Nos vamos a Buen México pase ahora. que me da, Barbarita, porque vamos a conversar con Fernando Suárez, él es Senior Portfolio Manager de Fintual, la fintech chilena que tiene Fintual México. Y por eso está allá, él es chileno. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido Hola, a nuestro Fernando. programa con Peras y Manzanas. Hola Roberto, hola Bárbara, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo Feliz. está Ciudad de Hola. México? Está soleado, yo diría que la temperatura está similar a la de Santiago en esta época. Y nada, Y muchas siempre cosas pasando. movida, ¿no? Muy movida. Muy movida la Ciudad de México. Además, los últimos años han sido años de un alto flujo de personas de todo el mundo intentando hacer negocios acá, por distintos factores que han ocurrido. Presidenta nueva así ahora. que está muy dinámico. Presidente nuevo, sí. Así Presidenta nueva. sí. Eh, Bueno, y tanta interesante. gente que vive en ese país. Ahí tienes para ver a hartos clientes. Hay
mucha gente. Pero bueno, partamos con la contingencia económica en Chile y en el mundo, por cierto, porque dentro de lo convulsionado que está el mundo está ahora la elección de Donald Trump, que ha movido el tablero, como yo decía, y ha hecho que el dólar esté subiendo. De hecho, como que el mercado ya asimilaba de que iba a ocurrir esto de Trump y el dólar empezó a subir antes. A reaccionar antes, A es reaccionar verdad. antes. Y aquí, bueno, la pregunta que nos hace la gente común y corriente, oye, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Me convendrá comprar dólares? ¿Voy a ir en enero al Caribe? ¿Voy a ir en enero a Río de Janeiro? ¿Voy a necesitar dólares? ¿Cómo ven ustedes el tipo de cambio? Sí. Bueno, como dijiste tú, los mercados siempre se adelantan, ¿no es cierto? Los mercados los últimos meses ya venían de alguna medida incorporando el hecho de que iba a ganar Donald Trump o de que estaba aumentando la posibilidad de que saliese electo. En general el dólar suele subir o moverse o fluctuar por tres motivos, ¿ya? Cuando sube mucho el riesgo, por ejemplo, geopolítico, cuando hay malas noticias o riesgo de que pase algo como una guerra, cosas de ese estilo, ese es uno de los factores que suele mover el dólar, la aversión al riesgo, digamos. Lo segundo son las tasas de interés, ¿no es cierto? Cuando Estados Unidos sube mucho las tasas de interés, se vuelve más atractivo el dólar. Es como que dijese... Es una los aspiradora de depósitos a plazo dólares del están más- mundo. Yo siempre digo, cuando ocurre lo de la tasa. Es como si los depósitos a plazo están buenos en Estados Unidos, la gente va a mover sus capitales Para allá allá. porque les va a convenir y eso genera un flujo de compra. Y ¿Y el el tercero? tercer escenario que hace que suba el dólar o baje, dependiendo de la dirección, es cuando Estados Unidos anda bien en términos económicos. O sea, cuando su economía anda bien, cuando está produciendo muchos bienes y servicios, cuando el mercado laboral está robusto en Estados Unidos, el dólar tiende a fortalecerse. Esos son los tres drivers, los tres factores que hacen que el dólar ande bien. Y este último tiempo, básicamente los tres factores han influido bastante. El dólar hoy día, para que se hagan una idea, está casi en el nivel máximo que ha tenido durante este año. Ya han salido algunas notas en prensa de gente asustada de que se vaya a 1.000 pesos. Y en particular por estos tres factores, ¿no es cierto? Por un lado, ha aumentado el ruido geopolítico, ¿no es cierto? Básicamente hoy día hay tres focos en el mundo de ruido geopolítico. Está el conflicto en Medio Oriente, ¿no es cierto?, en Israel, entre la Franja de Gaza y también con Irán. Está el conflicto en Rusia, en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Y también hay un conflicto entre Taiwán, China y también Estados Unidos. Entonces, todos esos tres focos han aumentado el riesgo geopolítico. Por otro lado, la Fed, el Banco Central estadounidense, ha seguido subiendo sus tasas de interés, así que también eso nos ha afectado. Y lo tercero es el crecimiento en Estados Unidos, que ha estado muy desacoplado también del resto del mundo. Entonces, y a eso se sumó la elección de Donald Trump. Y la elección de Donald Trump básicamente intensifica además estos tres factores, ¿no es cierto? Sabemos que con Donald Trump está implementando ciertas políticas que pudiesen implicar mayor inflación y mayores tasas de interés, y también implicar un mayor crecimiento en el corto plazo, y eso lógicamente también presiona más el dólar. Fernando, y considerando esos factores que tú mencionas, y tú adelantabas que de hecho hay algunos artículos ahí de prensa donde está este temor a que el dólar alcance o supere la barrera de los 1.000 pesos. ¿Crees que eso pueda llegar a ocurrir, al menos en el corto plazo? A ver, ¿puede ocurrir? Sí, perfectamente puede ocurrir. También puede que caiga. En realidad nadie es capaz de predecir con certeza hacia dónde se va a mover el tipo de cambio en el corto plazo. Ahora, todo parece indicar que estos motivos que han impulsado al dólar a que suba no se van a ir en el corto ni en el mediano plazo. Ya. Vamos a ir viendo cuál es una de las grandes... uno de los motivos que generan tanta incertidumbre es que Trump es un personaje político difícil de predecir, ¿sí? Le trajo muchos dolores de cabeza al mercado durante su primer periodo. ¿Para dónde va Porque Trump? básicamente- ¿Para dónde va Trump? Eso lo siento. ¿Para dónde va Trump? Porque él comunicaba algo por los medios, después decía otra cosa por Twitter. Claro. Entonces, al final, todo se transformaba en ir traqueando qué decía la cabeza de Trump,
probablemente eso va a volver a ser así. Ahora, dicho eso, Trump entra su gobierno formalmente, empieza el 20 de enero, y probablemente lo que vamos a ver durante este periodo va a ser que va a empezar bueno, ya empezó, pero va a seguir nombrando ciertos cargos clave dentro del gobierno. Entonces, volviendo a la pregunta de si esto se va a ir a 1.000 pesos, bueno, va a depender de si Trump cumple lo que prometió en campaña. Si cumple lo que prometió en campaña, lo más probable es que sigamos viendo presiones al alza en el tipo de cambio, ¿ya? Ahora, es importante entender que el dólar en Chile también depende de lo que otros uno está factores. viendo cuando ve el dólar. Está viendo el dólar, pero también está viendo el peso, ¿no es cierto? En el fondo, uno lo que ve es la paridad dólar-peso. Entonces también importa lo que pasa en el plano local, ¿ya? En el fondo, si la tasa de interés sube en Estados Unidos, eso es pro dólar, hace que el dólar suba. Pero si la tasa de interés sube en Chile, eso lo compensa. Entonces siempre importa qué pasa con ese Claro, diferencial pero la de tasa va tasas para más que con la abajo. tasa absoluta. Pero la tasa en Chile va Claro, hacia entonces abajo. exacto, a eso quería ir, que las tasas de interés en Chile van hacia la baja, mientras que en Estados Unidos todos los riesgos parece que son a que se queden o que no bajen a la velocidad que se esperaba. Entonces, Claro. Oye, Fernando, y a la luz de eso probablemente vamos mismo, a seguir con un poco de presión. a la luz de esos mismos datos, estamos entrando ya en la temporada estival, primavera, verano. Muchos chilenos empiezan a planificar las vacaciones, algunos ya empiezan ahora en noviembre y diciembre, viajes a Buenos Aires, otros ya en enero de frentón por Sudamérica, qué sé yo, y se requieren dólares. ¿Conviene comprar dólares ahora? Claro, no son las compras que van a incidir en el precio. La gente compra $1.000, $2.000 para los viajes, qué sé yo. Pero una familia que quiere hacer un viaje en enero, pero que igual puede hacer una economía, ¿le convendrá comprar dólares ahora? ¿Se puede responder esa pregunta? O mejor esperar. No, yo creo que sería poco serio de mi parte decir que uno tiene que comprar ahora o después. Eso sería una especulación de corto plazo que es muy difícil de acertar. Lo que sí puedo decir es que uno siempre tiene que intentar dos cosas. Comprar en lugares en que cobren una comisión baja o un spread bajo, o sea, que la diferencia entre la compra y la venta de dólares sea lo más apretada posible. Y lo segundo es intentar siempre tener activos y pasivos en la misma moneda. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una deuda en dólares, ojalá tener ingresos en dólares. ¿Ya? Si yo estoy muy seguro que voy a hacer el viaje, estoy 100% seguro, tal vez no me calentaría mucho la cabeza de cuándo comprar los dólares, sino que tal vez los compraría ahora y los tendría ahí, porque al final lo que uno tiene, cuando uno tiene un gasto en dólares y su ahorro o su ingreso en pesos, que tiene un descalce, y eso es un riesgo. Ya, perfecto. Y ahora, por ejemplo, Fernando, pensando en que el dólar está subiendo, tú mencionabas, mientras la tasa de interés en Estados Unidos siga creciendo, siempre se va a volver más atractivo invertir en dólares versus invertir en pesos, considerando que la tasa de interés nuestra está bajando. ¿Conviene invertir actualmente en dólares o no? De nuevo, conviene o no, depende de cada persona. Es como que vayas al médico y le digas, deme un remedio. Claro. Y el médico te va a preguntar, bueno, ¿pero qué tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuál es tu sexo? Pero, por ejemplo, si yo ahora tengo ¿conviene recursos? comprar dólares? Depende de la persona. Depende si la persona tiene un gasto en dólares, tiene una deuda en dólares, más que creer que si va a subir o va a bajar, porque eso no existe una forma certera de predecirlo. Lo que yo creo es que, bueno, hay otro factor también, que para una persona que tiene ingresos en pesos y tal vez todo su riesgo de capital humano está en Chile, porque si la economía en Chile, su ingreso va a andar bien, si la economía en Chile anda mal, su ingreso va a andar mal, siempre hace sentido tener un poco de dólares, ¿ya? De manera de poder diversificar un poco ese riesgo que uno tiene a la economía local. Ahora, además, hay cuentas en dólares en Chile, se han masificado harto esas cuentas, por lo tanto puede ser ahí un factor a considerar. Bueno, estamos conversando con Fernando Suárez, él es Senior Portfolio Manager de Fintual, que es una fintech chilena, que yo lo decía antes de presentarte, es la niña bonita de la fintech, está muy masiva, y fintech tiene
portafolios de inversión o de ahorro, 4 portafolios, 4 fondos. Y ahí yo quiero entrar justamente a hablar de aquello porque otra de las preguntas que nos hacen muy recurrente a nuestro programa con Pera y Manzana es, en estos tiempos difíciles, bien movidos, qué sé yo, ¿dónde puedo ahorrar? ¿Dónde puedo invertir? Por ejemplo, el depósito a plazo parece ser un instrumento que hay que salir de él o alejarse o no usarlo, porque ya con la baja de las tasas en Chile están dando súper poco, entonces me voy a un fondo mutuo. ¿Por dónde va la mano en estos tiempos que corren, Fernando? Sí, en fin, lo que nosotros intentamos siempre promover es que la gente tenga una buena planificación financiera. ¿Ya? Para ponerlo de la manera más simple posible, en general, lo que nosotros recomendamos es que las personas tengan al menos 3 tipos de ahorro. ¿Sí? ¿Ya? El primero es tener un fondo de emergencia. ¿Ya? ¿Qué es un fondo de emergencia? Tener entre 3 o 4 sueldos o salarios invertidos en instrumentos de bajo riesgo. ¿Ya? Esto en caso de que, por ejemplo, bajen tus ingresos por algún motivo, si es que tienes algún ingreso variable, o que te quedes sin trabajo, de hecho. Entonces, o que tal vez tengas por el lado de tus gastos algún gasto que no pudiste prever, algún gasto en salud puede ser, o algo de ese estilo. ¿Y fondo de bajo riesgo sería un fondo depósito a plazo? Pueden ser instrumentos como depósitos a plazo o fondos mutuos de bajo riesgo. ¿Sí? En general, un fondo mutuo de muy bajo riesgo tiene ciertas características que lo pueden llegar a ser más atractivo que un depósito a plazo. Por ejemplo, tiene mayores beneficios tributarios. Por ejemplo, también te permite postergar impuestos, porque el depósito a plazo, cada vez que vence el fondo, va de alguna medida entrando a tu tributación, entrando a lo que tú tienes que declarar anualmente. Y tiene otras ventajas, como que en general los fondos suelen estar diversificados, ¿ya? A diferencia de los depósitos a plazo, que estás tomando sencillamente un instrumento. Ese es el primer producto, la primera bolsa de ahorro que uno siempre debiese tener, por lo menos 3 o 4 sueldos en un fondo de emergencia a bajo riesgo. Lo segundo que uno debiese tener es un ahorro de mediano a largo plazo por objetivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ahorrar para comprarme un auto en 2 años más, tener separado inversiones que estén destinadas a eso. O si estoy ahorrando para ir a hacerme un magíster, también lo puedo tener en otro objetivo. O tal vez incluso sin tener un objetivo claro, sino que decir, tener un ahorro de mediano plazo, diciendo, bueno, no sé si lo voy a necesitar ahora, pero tengo tal vez algunos proyectos que voy a hacer en 5 o 10 años, así que necesito tener guardado en estos instrumentos que tengan un poco más de riesgo. ¿Sí? En el caso de Fintual, ahí lo que nosotros tenemos son fondos que están diversificados en miles de instrumentos y compañías a lo largo del mundo, con beneficios tributarios y con comisiones lo más bajas posible. Y lo que hacemos es que optimizamos en función de tu tolerancia al riesgo y en función del plazo para el que necesitas el ahorro más o menos, para maximizar al máximo la rentabilidad. Y el último tipo de inversiones, que son muy importantes, sobre todo ahora a fin de año, son las inversiones previsionales. ¿Sí? Hoy día en Chile las tasas de reemplazo, o sea, digamos, las pensiones son muy bajas. Yo creo que eso ya es algo que todos lo saben. El último informe de la Superintendencia de Pensiones muestra que las tasas de reemplazo son de 20% aproximadamente, o sea, bajísimo. La pensión de la persona con la que se jubila y que viene de la AFP, ¿no es cierto? Las pensiones que están pagando las AFP autofinanciadas es un 20% de lo que estaba ganando. Representan un 20% de los últimos sueldos, exacto. Claro. Entonces, y se proyecta en el mismo informe que esto va a seguir cayendo, porque la rentabilidad de los multifondos está cayendo en línea con la caída de las tasas de interés. Hay ciertas deficiencias en el régimen de inversión que también han hecho que caigan estas rentabilidades. El efecto de los retiros previsionales, el aumento de la esperanza de vida, etcétera, son factores que han hecho que vayan a caer aún más las pensiones. Entonces, es muy importante complementar el ahorro de la AFP con algún vehículo de ahorro previsional. Y ahí el vehículo de ahorro previsional voluntario por excelencia es el APB. Fernando. ¿Sí? Claro, ahí tú entregas 3 tipos de ahorro que son importantes, fundamentales, siempre y cuando también existe esa capacidad de ahorro. Sabemos que en Chile es muy difícil también para las personas ahorrar.
hay un desorden también, las personas gastan más incluso del sueldo que reciben. ¿Qué consejo o recomendación le puedes entregar a esas personas para poder ordenarse cuando hay un desorden financiero en la casa? ¿Cómo ordenar las cuentas para no gastar más de lo que uno gana y de esa forma tener un colchón al menos para poder ahorrar siempre y cuando se pueda? Porque entendemos también que hay personas que quizás por el salario eso no es posible, pero aquella persona que quizás por su salario puede ahorrar, ¿cómo se puede ordenar eso? A ver, lo primero es que si una persona te está endeudando, ese es el primer síntoma de que casi por definición está gastando más de lo que recibe, ¿no es cierto? Entonces, si una persona se está empezando a endeudar, lo primero que debes hacer es empezar a anotar cuánto es lo que está gastando al mes, que es algo muy sencillo de hacer. Y de ahí empezar a disminuir en alguna medida los gastos. Ahora, antes de invertir, siempre lo más importante es pagar las deudas y sobre todo las deudas que tengan tasas de interés altas, como por ejemplo tarjetas de crédito, como por ejemplo créditos de consumo, ¿ya? Lógicamente deudas que tengan tasas de interés más bajos, ahí ya uno puede empezar a ver caso a caso, como por ejemplo créditos hipotecarios. Pero las deudas que uno tiene con tasas de interés muy altas es lo primero que uno debe hacer antes de invertir. ¿Sí? Después, anotar los gastos y después intentar disminuirlos lógicamente para poder empezar a ahorrar e invertir. Perfecto. Sí. Sí. Recomendaciones igual importantes, pensando también en que hay muchas personas que utilizan las tarjetas de crédito. Lo hemos visto también ahora en el último tiempo, incluso para comprar mercadería en el supermercado. Las personas se están endeudando de esa forma. Y con el alza que tuvimos en las tasas de interés en algún momento, era complejo, claro, Sí. para esa familia. Por suerte ahora las tasas de interés en Chile Están van a bajando. la baja, pero bueno...